Bueno, hoy estamos aquí iniciando una nueva serie que tiene por título Sígueme, ¿verdad? El Señor está diciéndonos todavía en este tiempo, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo llamó, ¿a cuántos llamó? A ver, ¿quién se acuerda? ¿A cuántos llamó? Primero llamó a 12, ¿verdad? Primero llamó a esos 12, pero el Señor sigue llamándonos todavía, ¿verdad? El Señor sigue llamando discípulos. Y gloria a Dios. Y bueno, y en este tiempo, pues, queremos aprender un poco, ¿verdad?, sobre esto, cómo seguimos al Señor y cómo también cuando decidimos seguirlo, tenemos responsabilidades, ¿verdad? A veces no nos gusta escuchar esa palabra, ¿verdad? Cuando decimos responsabilidad y no. Si hay que seguir al Señor con responsabilidad, entonces pensémoslo un poco más. Pero que sea de bendición, hermanos, que sea de bendición para todos, para los que vienen por primera vez, poder aprender un poco más acerca de cómo seguir al Señor. Y en esta mañana, pues hay varios 4 temas específicamente en esta serie, pero me voy a enfocar en el primero, que es reconociendo su voz, ¿verdad? Para seguir al Señor necesitamos reconocer su voz. Puedes decirle a la persona que tienes a tu lado, hay que reconocer su voz, hay que reconocer su voz. Y la voz es una cualidad muy particular que tenemos todos nosotros, ¿verdad? La voz es algo más que ese sonido que se produce con la vibración de las cuerdas vocales, ¿verdad? Es algo particular de cada ser humano. Incluso si alguien te llama a lo lejos y tú reconoces esa voz, eso puede hacer que voltees, ¿verdad? De pronto no es tu costumbre mirar cuando alguien llama, pero cuando reconoces una voz en particular, puede hacer que tú mires hacia cierto lugar, porque identifica su voz. O cuando oyes a alguien que está cantando, ¿verdad? Cuando oyes a alguien que está cantando, tú dices, ay, ese es fulano de tal. Mira, es cómo podemos identificar la voz desde lo lejos. Y bueno, yo he contado algunas veces que, pues como nosotras somos varias hermanas, cuando llamaba un tío a la casa, decía, hola, Mencho. No. Hola, Julia. No. Hola, Neni. No. O sea, entonces eres Pilar. Bueno, ya no le quedaba otra opción, ¿verdad? Porque las voces a veces se parecen mucho, ¿verdad? Cuando uno tiene incluso hermanos gemelos, yo cuando llamaba a la casa y me contestaba uno de mis hermanos, yo me quedaba pensando, ¿y quién es? O sea, porque cuando las voces se parecen mucho, tú en realidad no sabes quién es la persona que está del otro lado. Pero el Señor quiere y necesitamos aprender a escuchar y reconocer su voz. ¿Cuántos dicen amén? Y nos vamos a avanzar en un versículo que está en San Juan 10:27 y dice, mis ovejas, ¿qué dice? Dígalo con fuerza, oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué más? Y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted en esas manos del Señor que dice que nadie las podrá arrebatar de ahí? Yo me siento protegida en esas manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie, nuevamente dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cuántos pueden alabar al Señor por esa promesa maravillosa? Nadie podrá arrebatarte de las manos del Padre Celestial. Vete con esa seguridad. Hoy, Padre, te damos gracias, Dios, porque en tus manos estamos tan seguros, Señor. Hoy queremos que tú nos hables, que nuestro espíritu pueda estar sensible a tu voz, a lo que tú nos quieres decir. Que tu palabra transforme nuestra mente, nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, quebrante toda estructura humana y ponga una estructura fuerte en ti, Señor. Hoy, Padre, queremos rendir delante de ti toda mentira, Señor, que
quizá hemos cultivado en nuestros corazones. Y que seas tú poniendo tu verdad, Señor, tu verdad en nuestra mente, en nuestro corazón. Y en esta serie que comienza, Espíritu de Dios, comienza a hablar a nuestros corazones, comienza a llamar a muchos con nombre propio, Señor. Comienza, Señor, a ministrar y a traer bendición en todas las formas a la iglesia, Camino, Verdad y Vida. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Sus ovejas oyen su voz. En este primer versículo, en el versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz. Y el primer punto que vamos a tratar justamente es ese. Sus ovejas oyen su voz. Y cuando Jesús en el versículo 27 está diciendo mis ovejas, ¿a qué se está refiriendo? Que somos de Él, pero Él es nuestro ¿qué? Nuestro pastor. Y en el versículo 14 del mismo capítulo, Jesús dice de sí mismo: yo soy el buen pastor. ¿Y qué más dice? Y dice: y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Sabes que esta palabra, si la estás entendiendo como yo la he recibido, me trae como una paz, me trae una seguridad de que no estoy sola, de que no estoy desprovista, de que hay alguien mayor que yo, que me conoce? Qué cosa tan hermosa esa convicción de que el Señor me conoce, me ama. Y conoce la voz de alguien a través de una relación diaria, ¿verdad? A través de una relación cercana puedes comenzar a conocer la voz de una persona. Y las ovejas están atentas a la voz del pastor que lidia con ellas todos los días. O sea, imagínese usted ese tránsito de todos los días, de buscar las ovejas, de sacarlas de su lugar y llevarlas, ¿verdad? Porque yo no sé usted, pero yo me imagino a ese pastor que va con las ovejas y va hablando con ellas, ¿verdad? Yo no sé cómo se las imagina usted, pero él va hablando con las ovejas. Usted si ha visto de pronto a alguien que saca animales, lo que pasa es que como nosotros de pronto no muchos estamos contextualizados con ese campo, pero cuando vemos a un pastor, y en este momento no nos estamos imaginando al predicador ni al que cuida la iglesia, ministra como pastor encargado o principal, estamos hablando de un hombre que se dedica a cuidar los animales, las ovejas, las cabras, y el hombre va sacando las ovejas, ¿verdad? Y les va diciendo y les chifla. Yo he visto, ¿verdad? He visto pastores que van chiflando y uno no entiende esa comunicación, ¿verdad? Uno que ve, uno dice, ajá, pero ¿y esto cómo es? Y va el hombre siempre, usualmente lleva un palo, ¿verdad? Yo quise traer uno, pero como venía con Emma, yo dije, de pronto me caigo por ahí llevando el palo. Pero ahí va el pastor y lleva un palo, ¿verdad? Y va... Y él tiene su lenguaje para comunicarse con los animales. Y yo decía, si el pastor va relacionándose con las ovejas, incluso en alguna parte estaba investigando y decía que las ovejas son capaces de reconocer que son llamadas por un nombre. Entonces, bueno, tiene sentido que usted a veces también hasta le pone nombre a la gallina, ¿verdad? Manchitas, no sé qué, y usted le pone nombre a los animales, ¿verdad? Que tiene a su cargo, y ellos parece que entendieran. Y ese es el primer punto, ¿verdad? Porque el pastor lidia con las ovejas y las ovejas saben, ¿verdad? De alguna manera que él es quien las lleva. Y en ese trayecto, ir a los lugares donde están los pastos delicados o las aguas tranquilas, ahí ellas conocen la voz, ¿verdad? La voz de aquel que las está llamando. Y en este primer punto, yo creo que algo importante que se da entre el pastor y las ovejas es la relación. Y es necesario que cuando nosotros vemos a Jesús como nuestro pastor, el primer punto es que tengamos una relación con Él, ¿verdad?
Necesitamos tener una relación con nuestro Jesús, con nuestro pastor, ¿verdad? De pronto tú hoy dices, yo definitivamente no conozco la voz del Señor, no conozco si Él me ha hablado alguna vez, pero hoy te animo a que comiences una relación con Él. A través de una relación con el Señor, tú vas a poder comenzar a reconocer la voz del Señor. ¿Y sabes algo que el Señor me decía? No es cualquier relación, es una relación de pertenencia. En el Salmo 100, versículo 3 dice, reconozcan que el Señor es Dios. ¿Cuántos pueden reconocer que el Señor es Dios? Pero dice algo más, Él nos hizo. ¿Cuántos pueden reconocer que Él nos hizo? Tú me hiciste, Señor. Sabes, tú no eres el resultado de una equivocación. El Señor te hizo, ¿verdad? Y dice algo más, dice, y le pertenecemos. ¿Cuántos creen que le pertenecen al Señor? ¿Sabes? A veces estamos pensando, ¿a quién le pertenezco? ¿De dónde vengo? Y sabes que a veces el ser humano se siente desubicado. Los muchachos se sienten desubicados. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Pero este versículo nos declara unas verdades. Dice, le pertenecemos. Y sigue diciendo, somos su pueblo. ¿Y qué más? Ovejas de su prado. O sea, es una relación de pertenencia. Qué lindo que tú hoy, mientras estás aquí, tú puedas decirte a ti mismo y decirle a tu circunstancia, soy de Cristo, soy del Señor, le pertenezco a Él, soy su oveja. ¿Puedes decirle al Señor, soy tu oveja? Y por otra parte, este versículo, mientras pensaba en la voz del pastor es la voz que guía a las ovejas. Es la voz que guía, ¿verdad? Y cuando nosotros no podemos escuchar la voz del que guía, entonces estamos en serios problemas. Estamos en problemas cuando no podemos escuchar. Estamos en problemas cuando no podemos oír. Y estamos expuestos a los peligros. O también si confundimos la voz con la de un extraño. También dice en otra parte, que ahorita lo vamos a estar leyendo, cuando confundimos la voz con una voz extraña. Algo que en estos días alguien me compartía es que una situación con un domicilio que llevaba unos audífonos puestos y mientras trataba de advertirle de que estaba en riesgo de un accidente, no pudo escucharle porque tenía sus audífonos puestos. A ver, ¿cuántos aquí usan los audífonos? ¿Cuántos por aquí a veces están diciendo, oye, pero no me escuchan, y no se dio cuenta que es que tienen los audífonos, ¿verdad? Porque los audífonos nos aíslan del resto de la comunidad. Es algo que yo no veo bueno, ¿verdad? Usted puede usarlo, pero yo creo que cuando uno se pone en los audífonos quiere decir, no me interesa lo que el mundo de afuera me está diciendo, yo necesito aislarme. Bueno, nosotros que estamos en la alabanza, cuando nos ponemos los audífonos, nos aislamos y a veces no podemos oír ciertas cosas importantes porque estamos aislados. Entonces, si la voz te guía, tú necesitas escucharla, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la voz te guía. Y en estos días yo aprendí algo de alguien que decía, la voz que escuches es la que te va a direccionar. La voz que escuches es la que te va a direccionar. Así que la pregunta vendría a ser, o sea, ¿cuál es la voz que estás escuchando? ¿Cuál es la voz que te está direccionando? ¿Cuál es la voz que te guía, verdad? ¿Es la voz de tu pastor? ¿Es la voz del Señor Jesucristo que te está guiando? ¿Podrías tú meditar y pensar en esto? ¿Sabes? Dice el versículo 4, dice así, en el mismo capítulo 10, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán.
sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos ¿qué? No entendieron qué era lo que él les decía. ¿Sabes? Nosotros desde que somos padres, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted es padre y usted tiene que dejar a los niños solos, ¿verdad? Usted sabe que cuando ya los niños tienen acceso a la llave y pueden abrir y hacer esa clase de travesuras que a veces quieren abrirle la puerta a todo el mundo, usted comienza a enseñarle a los niños, ¿verdad? Usted les dice, mira, si alguien toca y tú no ¿qué? Si no reconoces esa voz, no abras la puerta, ¿verdad? Entonces la voz se constituye en algo importante que puede prevenir situaciones peligrosas. El segundo punto es titulado sus ovejas lo siguen. Y esto es lo que dice el versículo, que las ovejas oyen su voz y lo siguen. Entonces, seguir al pastor significa moverse donde él se mueve, ¿verdad? Ir donde él va, ¿verdad? Dice que el pastor va delante de las ovejas, después que las saca, va delante de ellas. Las ovejas no seguirían a alguien cuya voz no conocen. Sin embargo, en este tiempo es muy común que nosotros sigamos a personas desconocidas. ¿Sabe que esto se volvió tan común que hemos visto noticias, historias de personas que por estarse relacionando con gente desconocida, se hicieron parte de comunidades virtuales, cayendo en desgracia, ¿verdad? Porque comenzaron a seguir personas que no conocían. Eso nos sucede en estos tiempos. Nosotros estamos siguiendo o estamos permitiendo que nos sigan personas que nosotros no conocemos, ¿verdad? Y yo te quiero preguntar esta mañana, ¿a quién sigues? Pregúntate, ¿a quién sigues? ¿Estás siguiendo la voz de Jesús? ¿Estás siguiendo al Maestro? Porque yo me ponía a pensar en algo. Si sigues a Suso, vas a hablar como Suso, ¿verdad? Hola, Paspi, ¿cómo estás? Y todo esto, ¿verdad? Si tú sigues a Suso, hablarás como Suso, ¿verdad? Y eso nos comienza, ¿verdad? Porque la persona que tú sigues está influenciándote. De pronto es algo que no nos gusta, ¿verdad? Si usted ve una novela, si ve la noticia, si ve X cosa, usted está recibiendo una influencia que generalmente pues va a causar un efecto en tu vida, en tus decisiones. ¿A quién sigues? ¿Sigues a Marx? ¿Sigues alguna ideología? ¿Sigues una comunidad fitness? ¿Sigues al Junior de Barranquilla? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿Sabes? Y efectivamente, te voy a decir, hay cosas que no son ni buenas ni malas, dependiendo del lugar donde tú las pongas. Porque si tú sigues al Junior de Barranquilla y para ti los partidos se convierten en algo más importante que congregarte, entonces te estoy diciendo, eso está siendo estorbo para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero hay cosas que sí son nocivas. Hay ideologías que nosotros estamos siguiendo. Hay doctrinas que a veces creemos que no son nocivas, pero que están generando una influencia y nosotros estamos tratando de caminar con Jesucristo, pero no hemos abandonado otras cosas que deberíamos abandonar, ¿verdad? Porque es que estamos en Cristo y hay cosas que evidentemente están produciendo una influencia en nuestras vidas. La pregunta es, ¿a quién estás siguiendo? ¿A Jesús? Y si lo sigues, tienes que obedecerle. ¿Sabes algo? No importa si la otra oveja que viene contigo o detrás de ti, la oveja se descarría, se fractura la pata, se cae, coge por otro lado, se enreda en un arbusto. ¿Sabes algo? Tú necesitas seguir al pastor.
Tú necesitas seguir al pastor. Algo que Dios me mostraba es que a veces nosotros vamos siguiendo la masa de ovejas. ¿Cómo se llama eso? Manada. ¿La qué? El rebaño. Ay. De pronto usted va detrás del rebaño, ¿verdad? Bueno, yo digo la masa refiriéndome a la cantidad, no que estoy confundida con la masa. Usted va detrás de la masa del rebaño, pero a lo mejor usted no va siguiendo al pastor. A lo mejor usted va siguiendo, como decimos aquí los costeños, el cundumio, ¿verdad? Pero usted no está siguiendo al pastor. ¿Sabes? Yo te animo a que tú no sigas al Señor porque otros lo sigan. Tú tienes que seguirlo porque tú quieres obedecerle, porque tú quieres agradarle, porque tú vives para Él, porque tú eres una oveja que Él llama por su nombre. ¡Aleluya! Y tú tienes que seguirlo. ¿Sabes por qué? Te voy a decir algo y con todo respeto para ustedes, ¿saben? Yo no tengo redes sociales ni nada de eso y tampoco quiero tenerlas porque no me gusta estar husmeando la vida de los demás. Nadie dijo amén, ¿verdad? Pero sabes, hermanos, a veces uno se apasiona tanto por el partido político A, el partido político B, que a veces uno no parece ni cristiano. A veces uno, no, que fulanito. Y uno dice, bueno, pero ¿tú a quién estás siguiendo, verdad? Que se sepa que es a Cristo, ¿verdad, hermano? Que se sepa que es a Cristo. Porque sabes una cosa, el único que te garantiza salvación se llama Jesucristo y vida eterna. Vida eterna. ¿Sabes? Ese político de turno no te va a salvar. No te va a dar vida eterna. Apurado de pronto te dé un empleito que te dure 2 meses, pero ya después se cae. Así que en Cristo es que tenemos que ponernos, hermano. Es en Cristo, ¿verdad? Porque tenemos la seguridad de que gane o pierda el Junior, el Real Madrid, quien sea. Es el Señor Jesucristo el que me va a salvar, ¿verdad? Y entonces dice la escritura aquí en Isaías 58:11, dice, Jehová te pastoreará. ¿Cuándo? Siempre, ¿verdad? Y dice, en la sequía saciará tu alma. Oye, ¿en quién vas a encontrar tú eso si no en Cristo? Y te dará vigor a tus huesos, Aleluya. Y serás como un huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Por eso yo te digo, hermano, independientemente de tus cosas que te gusta hacer, piensa en realidad a quién estás siguiendo. Sabes que si tú eres una oveja del Señor, tienes que obedecerle. Y mire, hoy me pasó una cosa muy chistosa porque yo me quedé con Emma, la estaba arreglando para traerla al culto. Y ella me dijo, ay, mamá, cuéntame una historia. Entonces yo le dije, bueno, no te voy a contar una historia, más bien te voy a hablar del sermón de hoy. El sermón de hoy es sobre las ovejas. Entonces, para comenzar, bueno, nosotros somos ovejas, el Señor es el pastor. Mamá, yo no tengo pelaje, pero bueno, entonces ella misma hace su reflexión. Ella dice, bueno, pero yo creo que el Señor se refería a un ejemplo, ¿verdad? Sí, claro, es un ejemplo. Entonces ella dice, mamá, ¿tú sabes que hay ovejas descarriadas? Y yo dije, anda, Señor, ¿tú cómo que me estás hablando? Porque esa parte no la tenía en el sermón. Entonces, ovejas descarriadas, dice, y entonces ella está en el baño, ella está haciendo algo importante en el baño, yo estoy acá en el cuarto, pero tenemos un diálogo de pretil a pretil, ella hablándome y yo contestándome. Entonces ella decía, hay ovejas descarriadas, mamá, y ¿sabes qué? Que el lobo alista la olla para meter a las ovejas que andan descarriadas. Hermano, ¿cree usted que esto tiene sentido para este sermón? ¿Sabe? Porque definitivamente cuando nosotros no seguimos al Señor, cuando esa pequeña oveja toma por otro lado, evidentemente el lobo, como decía ella, está por ahí con la olla lista, ¿verdad? Para atraer a esas ovejas que quieren tomar por otro lado. Así que aquí no hay ninguna oveja descarriada, ¿verdad, hermano?
La olla que está allá afuera es de sancocho, pero no de oveja. Y el tercer punto, hermana, dice que las ovejas, sus ovejas lo conocen. Las ovejas del Señor lo reconocen. En Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor. ¿Y qué más? Y conozco mis ovejas. ¿Y qué más? Y dice, y las mías me conocen, ¿verdad? En este tiempo, pues, lo que les decía, cuando el Señor compara las ovejas con Él como pastor, vemos cómo esa relación nos lleva a conocernos. Y así como el animal conoce a quien lo pastorea, yo pensaba, bueno, si a mí me presentan a alguien hoy, yo no puedo decir que conozco a esa persona, ¿verdad? Yo solamente conozco el nombre. Si a mí me presentan a alguien o pueda que no me lo presenten, pero me dan información de esa persona, y mira, esta señora vive allá en San Marino, tiene 8 hijos, y de pronto me cuenta la historia completa a alguien, ¿verdad? Porque es que hay gente que le gusta conocer la vida de los demás, pero aquí no hay nadie de eso, ¿verdad? Amén. Y entonces, si alguien me da toda esa información, ¿eso quiere decir que yo conozco a alguien? No puedo decir que la conozco solo porque tengo información de esa persona. Y sabe que a veces nos pasa así con el Señor Jesucristo, porque a veces nosotros conocemos mucha historia, conocemos muchos datos del Señor. ¿Quién no sabe que nació en un pesebre todos los 31, los 24? Sabemos muchos detalles de su historia, pero ¿cuándo efectivamente podemos decir que estamos conociendo a nuestro Jesús? ¿Cómo podemos estarlo conociendo, verdad? A través de una relación, a través de una experiencia, ¿sabes? Una experiencia que Jesús mismo ha propiciado. No podemos decir simplemente que lo conocemos porque conocemos historia, porque conocemos historias bíblicas, porque no sabemos versículos de memoria, sino que yo te pregunto, en realidad, puedes decir que estás conociendo a Jesús, ¿verdad? Puedes decir tú hoy que estás teniendo una experiencia con Él. Y ¿sabes qué es lo más lindo? Que la experiencia con el Señor es Él quien la ha propiciado con nosotros, ¿verdad? Es Él quien se acercó a nosotros. Y de pronto tú dices, bueno, es que las circunstancias me llevaron a buscar al Señor. ¿Sabes qué? Simplemente el Señor te atrajo, ¿verdad? El Señor te atrajo. Todo lo que tú has vivido con el Señor, incluso si hoy vienes por primera vez, es porque Él lo ha propiciado. Es porque Él te ha atraído. Es porque Él te ama, ¿verdad? Y Él quiere que tú lo conozcas. Él quiere que tú lo conozcas. Así que te animo, si hoy tú has venido por primera vez o si estás desde casa mirándonos por primera vez, yo quiero decirte que el Señor Jesucristo quiere que tú lo conozcan. Y por último, las ovejas necesitan del pastor. Y es curioso que David, uno de los salmos, de las porciones bíblicas más conocidas, precisamente el Salmo 23, un texto que nos habla de la relación de David con Dios. La relación de David con Dios, en la cual él compara, ¿verdad?, en esta relación como una oveja y su pastor. ¿Sabes? Cuando tú lees el Salmo 23, tú piensas, ¿verdad?, y vas leyendo. Cuando tú lees el Salmo 23, tú en cada versículo, cómo Dios te va hablando, ¿verdad? Y va trayendo bendición. ¿A cuánto les bendice el Salmo 23? Porque en este Salmo, David habla de provisión, David habla de dependencia de Dios, habla de su cuidado, de guianza, habla de una relación de confianza, ¿sabes? Porque no se trataba sino de la experiencia que David había tenido justamente en situaciones de peligro que lo habían llevado a conocer, ¿verdad?, a ese Dios sobrenatural. ¿Sabes? Es curioso que David estuviera hablando sobre el pastor. ¿Por qué? Porque David había sido pastor, ¿verdad?
Y como pastor, él mismo está hablando de esto. Cómo era el cuidado de una oveja, cómo era defenderla de las garras del oso y del león. ¿Sabes que este hombre cuando escribió el Salmos 23, estaba hablando de algo que él conocía? Porque él mismo era un pastor de ovejas. Él mismo cuidó ovejas, él mismo defendió ovejas. Y ahora él está diciendo, es que tú, Jehová, tú eres mi pastor. Es que tú me llevas a lugares de delicados pastos y me haces descansar. David sabía lo que eso significaba, llevar a las ovejas a los lugares de delicados pastos. Y es que tú, Señor, tú, Jehová, tú me llevas a los lugares de delicados pastos. Junto a aguas de reposo, tú me pastoreas. Tú confortas mi alma. Tú me guías por sendas de justicia. Señor, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y es tu vara y es tu callado las que me infundirán aliento. ¿Sabes por qué? Porque él sabía lo que significaba infundirle aliento y levantar a una oveja. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Sabes? David podía hablar porque él sabía lo que era cuidar las ovejas de su padre. Y es lo que él quiso que quedara plasmado en este salmo. Y algo que quiero que mientras leía esta parte, en el nombre de Jesús se aquietan esos vientos. Y toda tormenta en el nombre de Jesús ahora se detiene en el nombre de Jesús. Señor, en ti estamos confiados y estamos seguros. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Mientras pensaba en esta parte del pastoreo de David. David era pastor, pero David ahora le está diciendo pastor a Dios. Y esto me hacía pensar en algo. Yo decía, muchos somos pastores porque hemos sido denominados pastores, porque el Señor nos ha llamado a pastorear, a cuidar ovejas, a cuidar una congregación, ¿verdad? Nosotros, el pastor Sergio como pastor principal, el pastor Dairo, la pastora Carmen Serrano, mi persona, somos pastores. Y ¿sabes algo? Yo pensaba en algo. Es que nosotros necesitamos ser pastoreados. Nosotros como pastores necesitamos ser pastoreados. ¿Y sabe qué? ¿Quién nos pastorea a nosotros? Es el Señor. El Señor nos pastorea. Pero algo que Dios me decía tan importante, hermanos, es que nosotros no podemos llegar a creer que nuestros pastores, ¿verdad?, merecen honra, merecen respeto, merecen admiración, pero nunca podremos poner por encima el pastoreo que el Señor nos va a dar a cada uno de nosotros. Hermano, no pongas tu mirada, no pongas tus ojos, no pongas tu fe en nosotros como pastores, porque ciertamente merecemos admiración, honra, respeto, todo lo que tú, podemos darte una ayuda, podemos darte un consejo, podemos darte una palabra, pero nunca reemplaces lo que es el pastoreo del Señor sobre tu vida. Nunca, hermano, nunca, porque ¿sabes qué? El Señor es fiel y el Señor es lo que nosotros necesitamos. Porque nuestras vidas son imperfectas. No estaremos ahí el día que nos necesite seguramente. ¿Sabes algo, hermano? Si yo crío a mis hijas pensando que toda la vida van a poder contar con nosotros, la estaré engañando. Porque quiere que le diga algo. No es cierto. No estaré para ellas toda la vida. Y si tú le estás enseñando eso a tus hijos, quiero decirte, no es verdad. El único que podrá sostener su vida cuando nosotros no estemos será el Señor que hizo los cielos y la tierra. En Él es Él quien te pastoreará siempre. Es Él en quien la sequía saciará tu alma, hijo.
Es Él el que servirá y aderezará mesas aún en presencia de los que te angustian. Es Él. ¿Sabes qué, hijo? Es Él que aunque estés en un valle oscuro de sombra y de muerte, Él ha prometido que va a estar contigo, hijo, hija. No pongas tu esperanza en nosotros como seres humanos, porque te fallaremos. Pero hay uno que ha prometido estar con nosotros. En todo tiempo, en tiempos de sequía, Él ha prometido que dará vigor a tus huesos. Él ha prometido que te va a pastorear. ¿Cuántas veces? Te pastoreará siempre, por siempre y por siempre y por siempre. Entonces eso es lo que quiero decirte, hermano. Necesitamos pastoreo. Como ovejas necesitamos del pastor. Necesitamos del pastor. Necesitamos del pastor. ¿Sabe de quién? Del buen pastor, que su vida dio por sus ovejas. De ese buen y maravilloso pastor. ¿Sabe? Ya para terminar, yo solamente te quiero recordar unas cositas que dice aquí en estos versículos sobre el pastor, porque solamente te he hablado de las ovejas. Pero el pastor, el buen pastor, conoce a sus ovejas. El buen pastor dice, les da vida eterna. El buen pastor dice que ellas no perecerán jamás. El buen pastor dice que nadie las arrebata de su mano. El buen pastor dice que Él llama a cada oveja por su nombre. Qué maravilloso, Dios conoce tu nombre. Mira, tú podrás haber venido hoy por primera vez y te digo, Dios conoce tu nombre. Y yo no sé cuál es la relación que tú quieres tener con Jesús. A veces queremos tener una relación con Jesús como el Dios bombero, ¿verdad? Señor, apaga este fuego, ¿verdad? Es la relación que queremos tener con Jesús, ¿verdad? Como ovejas. Bendíceme, dame, levántame, restáurame, ¿verdad? Esa es la relación de oveja que queremos tener, ¿verdad? Donde lo único que hacemos es pedirle, Señor, dame. Pero yo sí sé cuál es la relación que el buen pastor quiere tener contigo, ¿verdad? Es una relación en la cual Él te conoce tu nombre, te conoce desde que eras una pequeña célula en el vientre de tu madre, y Él te llama y te llama, pero para que lo sigas, ¿verdad? No simplemente para que digas el Señor me llamó, porque Jesús quiere que como oveja tú vayas detrás de Él. ¿Cuántos creen eso? Y aunque no lo entiendas, porque dice el versículo que muchos no entendieron lo que el Señor les estaba diciendo. Pero este es tiempo, hermano, hoy es un día en que nosotros tenemos que tomar decisiones, y la decisión es, ¿cómo quiero yo seguir a mi pastor? Y la decisión es, en verdad yo quiero oír la voz del Señor y quiero obedecer lo que Él me está diciendo. Y antes de terminar, quiero decirte algo muy serio que Dios me dijo. Y sabes, yo anoto todas las cosas, pero cuando Dios me está hablando algo tan puntual, yo necesito leerlo. Y lo que Dios me dijo es, hay personas que han estado escuchando su propia voz, la voz de sus emociones, la voz lastimada. Hay personas que están escuchando sus propios pensamientos, y eso los está debilitando espiritualmente y mentalmente. Pero otros han escuchado voces demoníacas que las están seduciendo y guiando hacia la muerte. Y quiero decirte que Dios no actúa así. Cuando el profeta Elías quiso morirse,
y él se lo dijo a Dios. Elías, estando en esa cueva, ¿sabes que si Elías se quería morir, Dios pudo haberle dicho: Elías, tú me amas tanto y yo te amo tanto, ¿sabes? Creo que es buen tiempo de que te vengas conmigo. Pero no fue así, hermano. Porque Dios no obra según nuestros deseos, según nuestras emociones, sino que Dios llamó a Elías y le dijo: ¿qué haces ahí? Levántate y come, porque largo camino te resta. Y sabes, para personas que han estado escuchando voces que quieren inducirlos a la muerte, yo te digo, reprende esas voces. Busca ayuda en oración y no consientas una voz que te direcciona hacia la muerte. Hermanos, esto es muy serio. Porque, ¿sabes? Hay jovencitos, hay niños, hay ancianos, hay personas que han deseado la muerte. Y no solamente han deseado la muerte, han trabajado muchas veces para eso. Y piensan que es la voz de Dios la que han estado escuchando. Pero te quiero decir algo: Dios no obra de esa manera. Dios no obra de esa forma. Dios no va a llevarte a tomar decisiones como esa contra ti, contra tu vida. Y si tú estás en medio de situaciones donde estás escuchando una voz que te perturba, una voz que te quiere llevar a que te hagas daño, es tiempo de que reprendas esa voz. Es tiempo de que busques ayuda. Es tiempo de que salgas de esa situación en el nombre de Jesús y puedas estar discerniendo que no es la voz de Dios. Muchas personas aquí, hermanos, están escuchando una voz, la voz de su propia mente, la voz de sus propios deseos, la voz de su propia emoción. Y no están escuchando la voz del Maestro.